Hace mucho tiempo que es una moda tratar a la gente que no es de izquierda de fascistas. Esta es una estrategia para desprestigiar a los que defendemos las ideas de la libertad, el mercado, el capitalismo y cosas por el estilo. Pero vale la pena detenerse en la esencia de esta doctrina del fascismo, el nazismo y también del comunismo para entender por qué esta acusación no solo es estúpida, sino que carece de todo fundamento a nivel ideológico, a nivel histórico y también a nivel económico. Partamos diciendo que el fascismo es una doctrina totalitaria. ¿Qué significa que sea totalitaria? Todo lo que implica la vida del individuo y la sociedad civil debe estar bajo la tutela o el control del poder político. Benito Mussolini, que escribe un artículo que se llama La doctrina del fascismo, que obviamente no ha leído nadie en la izquierda, sostiene que el fascismo es la tesis de que nada puede estar fuera del Estado, nada puede ir contra el Estado, todo debe estar dentro del Estado. Kaiser dice que el fascismo es completamente opuesto al capitalismo y a las ideas de libertad y mercado. Sin embargo, esto contradice la evidencia histórica y económica. 1. El fascismo no es ajeno al capitalismo ni a las ideas liberales. Evidencia histórica. Benito Mussolini, líder del fascismo italiano, dejó en claro su postura económica al declarar en 1921. En cuanto a la economía, somos antisocialistas. Devolveré el ferrocarril y la telegrafía a manos privadas porque el estado actual de las cosas es inaceptable. En materia económica, somos liberales. Discurso en el Teatro Augusteo, 7 de noviembre de 1921. Durante su gobierno, implementó medidas económicas liberales como privatizaciones de empresas estatales, reducción del gasto público, eliminación de impuestos progresivos, represión salarial. Según la historiadora Clara E. Mattei, Mussolini fue uno de los principales promotores de la austeridad fiscal moderna, rodeándose de economistas liberales y tecnócratas que impulsaron políticas de mercado bajo un régimen autoritario. El economista Germán Bell señala que las privatizaciones en la Italia fascista fueron la primera gran ola de privatizaciones en una economía capitalista. En conclusión, el fascismo no solo no se oponía al capitalismo, sino que lo defendió activamente con políticas liberales. 2. El apoyo liberal al fascismo. La idea de que el fascismo es completamente contrario a las ideas de libertad y mercado también se contradice con el respaldo que recibió de círculos liberales e internacionalistas. Evidencia histórica. The Economist, una influyente publicación liberal, elogió las políticas económicas de Mussolini. Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, y Winston Churchill expresaron admiración por Mussolini, destacando su capacidad para estabilizar la economía y reprimir movimientos obreros. En su libro Liberalismo, 1927, el economista Ludwig von Mises afirmó: no se puede negar que el fascismo y movimientos similares que pretenden establecer dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención, por el momento, ha salvado la civilización europea. El mérito que el fascismo ha ganado para sí mismo seguirá vivo eternamente en la historia. Luigi Einaudi, futuro presidente de Italia y defensor del liberalismo económico, justificó el autoritarismo fascista como necesario para imponer orden económico y garantizar finanzas sanas. La embajada británica en Italia destacó cómo el capital extranjero volvió a invertir en el país gracias a la estabilidad proporcionada por el fascismo. El fascismo no fue un enemigo del capitalismo, sino un aliado estratégico para los sectores liberales y capitalistas que lo vieron como un escudo contra el avance del socialismo. 3. Similitudes entre fascismo y liberalismo económico. El relato de que el fascismo es ideológicamente distinto del liberalismo ignora los paralelismos entre ambos en términos de política económica. Evidencia histórica. Mussolini implementó medidas económicas que también adoptaron regímenes liberales autoritarios en otras partes del mundo, como reducción drástica del gasto social, despidos masivos de empleados públicos, eliminación del impuesto progresivo a las herencias, prohibición de sindicatos y represión salarial. Estas políticas fueron replicadas por dictaduras de corte liberal, como la de Augusto Pinochet en Chile, con los Chicago Boys, y la de Suharto en Indonesia, con los Berkeley Boys. En conclusión, tanto el fascismo como el liberalismo han aplicado políticas económicas similares en regímenes autoritarios para sostener el capitalismo. 4. El fascismo como respuesta al conflicto social. Se suele afirmar que el fascismo es anticapitalista o antiliberal, pero en realidad surgió como una respuesta a la movilización obrera y socialista tras la Primera Guerra Mundial. Evidencia histórica. Mussolini fundó el fascismo como un movimiento de choque contra el avance del socialismo y el sindicalismo. Las políticas fascistas protegieron la propiedad privada y buscaron reunificar dentro del Estado soberano el pernicioso dualismo de las fuerzas del capital y del trabajo. Clara E. Mattei. El corporativismo fascista no eliminó el capitalismo, sino que disciplinó a la clase trabajadora para garantizar su continuidad. Incluso Adolf Hitler,
en una entrevista con el periodista George Sylvester Viereck, reconoció que el nazismo defendía la propiedad privada y rechazaba el marxismo, al punto de afirmar que su partido podría haberse llamado liberal si no fuera porque el término nacionalsocialista servía para atraer apoyo popular. La afirmación de que acusar a alguien de fascista es estúpida o infundada ignora la realidad histórica y económica del fascismo. Este régimen no fue un sistema ajeno al capitalismo o al mercado, sino que aplicó políticas liberales y recibió apoyo de sectores liberales y capitalistas. Lejos de ser una alternativa al capitalismo, el fascismo lo preservó mediante la represión de los movimientos obreros y socialistas. Su relación con el liberalismo sigue siendo relevante hoy en día, cuando regímenes autoritarios implementan políticas económicas de libre mercado para consolidar su poder político y económico. Eso lo dice en su ensayo La doctrina del fascismo. El mismo Mussolini en este artículo dice literalmente que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo. ¿Por qué el fascismo es una reacción en contra del liberalismo? Porque el liberalismo plantea que los derechos del individuo son superiores al poder político y también a cualquier necesidad que pueda tener el colectivo. Obviamente, para un dictador totalitario, un Hitler, un Mussolini, un Stalin, un Fidel Castro, no puede haber derechos superiores al poder político, porque si acepta que existan estos derechos superiores al poder político, entonces tiene que aceptar la limitación a su propio poder y por lo tanto no tiene la capacidad de controlar o de decidir qué va a ocurrir con la vida de las personas. En ese contexto, el capitalismo, los derechos de propiedad sobre los medios de producción, pasan a ser un freno frente al poder estatal del partido y en consecuencia incompatible con la doctrina del fascismo, porque como nada puede estar fuera del Estado, no puede haber derechos de propiedad que estén fuera del Estado. Y en la Alemania nazi, tanto como en la Italia fascista, el derecho de propiedad era meramente nominal, es decir, los dueños de los medios de producción tenían que hacer finalmente lo que el poder político les obligaba a hacer. El comportamiento de los liberales frente al fascismo demuestra que ambos sistemas no son incompatibles, sino que pueden converger cuando comparten objetivos comunes, como la defensa del capitalismo y la represión de los movimientos sociales. A lo largo de la historia, los liberales no solo apoyaron y colaboraron con el fascismo cuando éste sirvió a sus intereses económicos, sino que también lo justificaron activamente. Más tarde, reinterpretaron su historia para desvincularse de él y presentarlo como un fenómeno ajeno al liberalismo. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los estados involucrados, incluidos los regímenes liberales, fascistas y socialistas, intervinieron en la economía a gran escala. Esto no significa que la propiedad de los medios de producción estuviera completamente en manos del Estado, ni siquiera de forma nominal, sino que, debido a las exigencias del conflicto, la injerencia estatal se volvió necesaria. Por lo tanto, la idea de que el fascismo es inherentemente opuesto al liberalismo carece de fundamento histórico. Otro dato interesante es que Mussolini llevó muchos años de su juventud una medalla de Karl Marx y por mucho tiempo llevó esa medalla de Karl Marx porque era su máximo referente y líder intelectual y también hasta cierto punto político. Él admiraba a Marx, incluso lo elogiaba ya cuando estaba en el poder en Italia y reconocía una tremenda deuda en su filosofía porque venía de una familia marxista, comunista, socialista. De hecho, el mismo Mussolini había sido originalmente socialista y en consecuencia la matriz ideológica fascista deriva en buena medida del marxismo. Kaiser afirma que el fascismo es una derivación directa del marxismo, pero un análisis textual de la doctrina del fascismo de Benito Mussolini demuestra que esta idea carece de fundamento. El mismo ensayo de Mussolini, citado previamente por Kaiser, lo refuta directamente. 1. El fascismo rechaza el materialismo histórico y la lucha de clases. Uno de los principios fundamentales del marxismo es la interpretación materialista de la historia, basada en la lucha de clases como motor del cambio social. Mussolini rechaza explícitamente esta idea en la sección contra el materialismo histórico y la lucha de clase. Semejante concepción de la vida lleva al fascismo a ser la decidida negación de aquella doctrina que constituyó la base del socialismo apodado científico o marxista, la doctrina del materialismo histórico, según la cual la historia de las civilizaciones humanas solo se explicaría en virtud de la lucha de intereses entre los diversos grupos sociales o en virtud de la transformación de los medios e instrumentos de producción. Esto evidencia que el fascismo no solo se distancia del marxismo, sino que se opone directamente a su núcleo teórico. 2. El fascismo niega la igualdad universal promovida por el marxismo. Mientras que el marxismo aspira a la abolición de las clases sociales y a la igualdad entre los individuos, el fascismo afirma la desigualdad como un principio natural y beneficioso. Mussolini lo expresa en la sección El absurdo de la democracia. El fascismo niega que el número, por el solo hecho de ser número, pueda dirigir a las sociedades humanas, niega que el tal número pueda gobernar mediante una consultación periódica, afirma la desigualdad irremediable, fecunda y beneficiosa de los hombres, que no puede nivelarse por medio de un hecho mecánico y extrínseco como es el sufragio universal. Este punto refuerza la incompatibilidad entre fascismo y marxismo, ya que el primero rechaza la idea de igualdad social y política. 3. El fascismo rechaza la idea marxista de felicidad económica.
El marxismo aspira a la creación de una sociedad sin clases en la que la felicidad económica sea alcanzable para todos. Mussolini rechaza este enfoque, considerándolo materialista y simplista. En la sección contra el materialismo histórico y la lucha de clase, declara: el fascismo niega el concepto materialista de felicidad como cosa imposible y lo abandona en manos de los economistas de la primera mitad del siglo XVIII, es decir, niega la ecuación bienestar-felicidad que convertiría a los hombres en animales preocupados tan solo de una cosa: estar bien alimentados y gordos y, por lo tanto, reducidos a mera y simple vida vegetativa. Este rechazo al materialismo económico lo aleja aún más del marxismo, que pone el bienestar material en el centro de su propuesta. 4. El fascismo adopta un nacionalismo agresivo, contrario al internacionalismo marxista. El marxismo aboga por la solidaridad internacional de los trabajadores y la eliminación de las fronteras nacionales. El fascismo, en cambio, exalta la nación y el imperialismo. En la sección Imperio y Disciplina, Mussolini escribe: el Estado fascista es voluntad de potencia y de imperio. La tradición romana es aquí una idea de fuerza. En la doctrina del fascismo, el imperio no es solamente una expresión territorial o militar o mercantil, sino también espiritual y moral. Este enfoque imperialista y nacionalista es totalmente opuesto al internacionalismo marxista. 5. El fascismo rechaza la revolución proletaria y la lucha de clases. El marxismo propone la revolución proletaria para derrocar a la burguesía y abolir el capitalismo. El fascismo, en cambio, niega la lucha de clases y promueve un sistema corporativista donde el Estado armoniza los intereses de todas las clases. En Fascismo y Socialismo, Mussolini sostiene: ni individuos, ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases, fuera del Estado. Por ello, el fascismo es contrario al socialismo, el cual reduce e inmoviliza el movimiento histórico en la lucha de clase e ignora la unidad del Estado que puede reunir a las clases armonizándolas en una sola realidad económica y moral. Aquí, Mussolini reafirma que el fascismo no busca abolir las clases, sino integrarlas bajo el control del Estado. El análisis de la doctrina del fascismo demuestra que el fascismo no deriva del marxismo, sino que se opone directamente a sus principios fundamentales. Mussolini rechaza el materialismo histórico y la lucha de clases, la igualdad universal, la abolición del Estado, el internacionalismo proletario, la revolución socialista. En su lugar, el fascismo defiende el nacionalismo, el corporativismo, la supremacía del Estado y la desigualdad como principios esenciales. Por lo tanto, afirmar que el fascismo es una evolución del marxismo no solo es erróneo, sino que contradice las propias declaraciones de Mussolini. El mismo Hitler, y esto poca gente lo sabe, le dice a Hermann Rauschning, que lo confiesa en sus memorias, que él es el realizador del marxismo. Hitler dice: yo soy el realizador del marxismo y he aprendido mucho de los métodos marxistas. En última instancia, es una guía maestra para todo lo que está ocurriendo bajo lo que Hitler lleva adelante con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Esta afirmación es, cuando menos, dudosa, ya que contradice completamente Mein Kampf, Mi lucha, la obra que constituye el cuerpo teórico del nacionalsocialismo. Es importante recordar que, en una entrevista con Georg Sylvester Bierek, Adolf Hitler afirmó que el nazismo no solo no era socialista, sino que estaba profundamente alineado con principios económicos liberales, defendiendo la propiedad privada, rechazando el marxismo. El propio Hitler reconoció que su partido podría haberse llamado liberal, pero eligió el término nacionalsocialista como una estrategia lingüística para ganar apoyo popular. A continuación, se presentan citas textuales de Mein Kampf, que refutan de manera fundamentada la idea de que Hitler se consideraba el realizador del marxismo. 1. Hitler veía el marxismo como una ideología antinatural y destructiva. Hitler rechaza el marxismo en términos absolutos, describiéndolo como una doctrina que destruye el orden natural de la sociedad. La doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza y coloca, en lugar del privilegio eterno de la fuerza y del vigor del individuo, a la masa numérica y su peso muerto. Niega así en el hombre el mérito individual e impugna la importancia del nacionalismo y de la raza, ocultándole con esto a la humanidad la base de su existencia y de su cultura. Aquí, Hitler no solo niega cualquier afinidad con el marxismo, sino que lo considera una amenaza para la civilización, lo que hace imposible que él se haya visto como su realizador. 2. Hitler identificaba el marxismo con una conspiración judía internacional. En Mein Kampf, Hitler insiste repetidamente en que el marxismo es una herramienta de los judíos para destruir las naciones. El marxismo, cuyo supremo objetivo es y será siempre la destrucción de todo Estado nacional no judío, debió ver con horror que en el mes de julio de aquel año el proletariado alemán, al cual lo tenía cogido en su red, despertó para ponerse hora por hora, con creciente celeridad, al servicio de la patria. Si Hitler hubiera visto al marxismo como un modelo para su gobierno,
no lo habría descrito como un mecanismo de dominación judía. Su posición no era de adopción o realización del marxismo, sino de su erradicación. 3. Hitler consideraba el marxismo como enemigo de su ideología nacionalista. El nacionalismo extremo de Hitler era incompatible con el internacionalismo proletario del marxismo. En Mein Kampf, escribe: políticamente, el judío acaba por sustituir la idea de la democracia por la de la dictadura del proletariado. En la masa organizada del marxismo, encontró el arma que la democracia no le proporcionaba y que le permite la subyugación y el gobierno de los pueblos por la fuerza bruta, dictatorialmente. El nazismo y el marxismo tienen diferencias estructurales irreconciliables. Mientras que el marxismo busca la abolición de las clases y el internacionalismo proletario, Hitler defendía la supremacía racial y nacional. 4. Hitler veía el marxismo como un instrumento de manipulación de masas. Hitler también desprecia el marxismo por su supuesta manipulación de las masas. El marxismo representa el eficaz instrumento de la aspiración judía con su tendencia de anular la significación preponderante de la personalidad, para sustituirla por el número de la masa. El nazismo, en cambio, enfatizaba el liderazgo fuerte y la jerarquía, lo que lo hace incompatible con la visión marxista de una sociedad sin clases. 5. Hitler opone su ideología racista al marxismo. Hitler deja claro que su ideología racial está en total oposición con el marxismo. La ideología racista distingue valores no solo entre las razas, sino también entre los individuos. Es el mérito de la personalidad lo que para ella se destaca del conjunto de la masa, obrando, por consiguiente, frente a la labor disociadora del marxismo, como fuerza organizadora. El marxismo, por otro lado, busca la igualdad de clases y la abolición de las diferencias sociales. Hitler jamás habría pretendido realizar el marxismo, ya que lo veía como un obstáculo para su ideal racial y jerárquico. Las afirmaciones de que Hitler se veía como el realizador del marxismo son falsas y contradicen directamente Mein Kampf. Hitler. 1. Rechazaba el materialismo histórico del marxismo. 2. Consideraba al marxismo una herramienta de conspiración judía. 3. Veía su nacionalismo extremo como incompatible con el internacionalismo marxista. 4. Denunciaba al marxismo por su supuesta manipulación de las masas y la eliminación del mérito individual, una visión que compartía con los liberales. 5. Oponía su ideología racista y jerárquica al igualitarismo marxista. Lejos de identificarse con el marxismo, Hitler lo veía como su enemigo mortal, por lo que cualquier afirmación de que él se consideraba su realizador carece de sustento en su propio texto. Sobre la fuente de la afirmación. 1. La fuente es secundaria y de dudosa fiabilidad. El extracto citado proviene de Hitler me dijo de Hermann Rausnin, un político alemán que desertó del nazismo y publicó este libro en 1939. Sin embargo, la autenticidad de sus conversaciones con Hitler ha sido fuertemente cuestionada por historiadores como Jan Kershaw y Richard Evans, quienes sostienen que muchas de sus declaraciones fueron fabricadas o exageradas. Por lo tanto, basarse en esta fuente como prueba definitiva es problemático. 2. Hitler no adoptó el marxismo, sino que tomó estrategias políticas. En el extracto, Hitler menciona que aprendió mucho del marxismo, pero lo deja claro desde un punto de vista estratégico. Lo interesante e instructivo en los marxistas son sus métodos. Esto no significa que aceptara el marxismo como ideología, sino que reconocía su capacidad para movilizar masas. Sin embargo, también agrega: me bastó apoderarme de ellos y desarrollarlos. Es decir, tomó elementos organizativos que consideraba efectivos, pero los adaptó a una visión nacionalista completamente contraria al marxismo. A fuente de dicha afirmación. 3. Hitler rechaza los principios fundamentales del marxismo. El marxismo se basa en la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada y el internacionalismo. Hitler, en cambio, rechazaba la lucha de clases, defendía la idea de una comunidad nacional unificada, Volksgemeinschaft, donde las diferencias de clase debían ser superadas por el nacionalismo, no por la revolución proletaria. Defendía la propiedad privada. Aunque criticaba el capitalismo financiero, no abogaba por su eliminación sino por su regulación según las necesidades del Estado. Era ultranacionalista. Mientras el marxismo promovía la solidaridad internacional de la clase trabajadora, Hitler creía en la supremacía racial alemana. 4. El contexto de su declaración en Hitler me dijo. Cuando Hitler menciona que el nacionalsocialismo es lo que el marxismo pudo haber sido sin las trabas de la democracia, no está diciendo que es marxismo, sino todo lo contrario. El nacionalsocialismo es lo que el marxismo pudo ser de haberse librado de las trabas, tan estúpidas como artificiosas, de un pretendido orden democrático. Aquí Hitler está reafirmando su rechazo al marxismo tradicional y a la democracia, no abrazándolo. La afirmación de que Hitler se veía a sí mismo como el realizador del marxismo es una distorsión.
Hitler pudo haber tomado elementos tácticos del marxismo en términos de organización y movilización de masas, pero rechazó completamente su contenido ideológico. Sus escritos en Mein Kampf y sus políticas posteriores confirman su aversión total al marxismo, al cual consideraba una amenaza mortal para su visión del mundo. Ese partido nazi es una reacción también en contra del capitalismo que ellos consideran de origen judío y burgués. No se olviden ustedes que los nazis detestan a los judíos, entre otras cosas, porque los consideran los creadores de un sistema financiero capitalista que supuestamente es corrupto y abusa de la raza aria en el caso de Alemania y que está organizado internacionalmente por estas élites judías, eso es lo que dicen los nazis, y en consecuencia hay que reemplazarlo por un sistema genuinamente socialista. Y entonces cuando uno lee el programa de gobierno de los nazis, los puntos que plantean en la década del 20, uno ve básicamente lo que se postula es el control total del Estado sobre la economía. La propiedad privada como la conocemos desaparece y todo pasa a ser parte del control estatal. Hitler también prometía el año 1921 en discursos que él estaba luchando contra el capitalismo y que de lo que se trataba no era solo de eliminar el capitalismo judío, sino también el capitalismo cristiano, y dice, tenemos que eliminar toda forma de capitalismo. Esas son palabras de Adolf Hitler, que están luchando contra toda forma de capitalismo. También propone y promete un orden socialmente justo, un Estado socialmente justo, y de hecho eso es lo que hace cuando llega al poder en Alemania. Es básicamente un gigantesco Estado benefactor, como explica el historiador Götz Ali, que soborna a la gente para apoyar el partido nazi regalándole cosas gratis. ¿Y cómo se financiaba? En parte con todo lo que le quitaban a los judíos y a los países en los que iban conquistando, todo lo que robaban a sus legítimos dueños, que es como funciona el Estado. Entonces, Hitler, que dice que es el realizador del marxismo y que confiesa haber aprendido mucho del marxismo, es una persona que detesta y rechaza el capitalismo y su partido, el Nacional Socialista Obrero Alemán. Tiene muchas declaraciones en el sentido de que ellos son anticapitalistas. Uno de los máximos jerarcas de ese partido en su minuto declara que ellos son anticapitalistas y enemigos acérrimos del capitalismo porque son socialistas intrínsecamente. El mismo Goebbels, que era el ministro de propaganda alemán de Hitler, era un gran fan y seguidor del marxismo. En su momento fue un marxista, bastante convencido en su juventud, y mucho de sus ideas siguieron siendo aplicadas en todo su trabajo como ministro de propaganda, derivadas también de prácticas de los comunistas. La afirmación de que el partido nazi era completamente anticapitalista y socialista en el sentido tradicional requiere un análisis más profundo, ya que se incurren simplificaciones y contradicciones históricas. 1. Antisemitismo y la noción de capitalismo judío. Es cierto que los nazis promovieron la idea de que los judíos controlaban el capitalismo financiero internacional y lo consideraban corrupto y opresivo para la raza aria. Sin embargo, esta retórica no implicaba un rechazo absoluto del capitalismo como sistema, sino una crítica selectiva a ciertos actores económicos dentro de él. De hecho, el régimen nazi mantuvo estrechos lazos con grandes corporaciones alemanas como IG Farben, Krupp y Thyssen, las cuales se beneficiaron enormemente del Tercer Reich. Estas empresas no solo colaboraron activamente con el gobierno, sino que también impulsaron políticas económicas que favorecían sus intereses monopolísticos. Por lo tanto, el supuesto anticapitalismo del nazismo no debe confundirse con una oposición genuina al capitalismo, sino con una reestructuración autoritaria del mismo. 2. El control estatal de la economía, capitalismo monopólico, no socialismo. Si bien el régimen nazi implementó un fuerte intervencionismo estatal, esto no lo convierte en un sistema socialista. La economía de la Alemania nazi operó como una forma de capitalismo monopólico dirigido por el Estado, donde el gobierno coordinaba la producción en beneficio de las grandes corporaciones y el aparato militar. Algunos ejemplos de esto incluyen el programa de rearme masivo y la preparación para la guerra, financiados y ejecutados en colaboración con empresas privadas. La expropiación de propiedades judías, no para redistribuir la riqueza entre la población, sino para transferirla a empresarios y élites leales al régimen. En este sentido, el modelo nazi no buscaba una economía igualitaria, sino una estructura donde el Estado ejercía un control autoritario sobre el mercado sin eliminar la propiedad privada ni la iniciativa empresarial. 3. Hitler y su relación con el marxismo. Las referencias de Hitler al marxismo no deben interpretarse como una adopción de sus principios, sino como una crítica estratégica. Aunque algunos líderes nazis, como Joseph Goebbels, tuvieron antecedentes marxistas, el nazismo y el comunismo eran ideologías radicalmente opuestas. Mientras el marxismo buscaba abolir las clases sociales y establecer la propiedad colectiva, el nazismo defendía una jerarquía racial estricta y permitió la acumulación de riqueza por parte de ciertos grupos privilegiados. Hitler atacó tanto al comunismo como al capitalismo liberal, presentándose como una tercera vía, aunque en la práctica no eliminó el capitalismo, sino que lo subordinó a los intereses del Estado. 4. El mito del Estado benefactor nazi. Aunque el régimen nazi implementó programas de bienestar social para ganarse el apoyo popular, estos no tenían un propósito redistributivo ni igualitario. Su objetivo era fortalecer la lealtad al partido y movilizar a la población para fines específicos,
como aumentar la natalidad o mejorar la salud pública en función del esfuerzo bélico. Además, gran parte de los recursos destinados a estos programas provenían del saqueo y la expropiación de bienes judíos y territorios ocupados. Este mecanismo no responde a los principios de un estado de bienestar moderno, sino a una estrategia de expolio sistemático utilizada para financiar la maquinaria de guerra y consolidar el poder del régimen. 5. Retórica anticapitalista del partido nazi. Propaganda, no principios reales. Si bien algunos líderes nazis hicieron declaraciones anticapitalistas, estas deben entenderse en su contexto propagandístico. El partido nazi utilizó un lenguaje populista para atraer a trabajadores y pequeños comerciantes descontentos con la República de Weimar. Sin embargo, una vez en el poder, sus políticas beneficiaron a las grandes empresas y a la élite económica. Ejemplo de esto es el papel de figuras como Hermann Göring y Albert Speer, quienes supervisaron proyectos industriales que consolidaron aún más el poder de las corporaciones alemanas. Esto demuestra que las declaraciones anticapitalistas del nazismo eran tácticas retóricas, no principios ideológicos genuinos. Aunque el nazismo incorporó elementos de retórica anticapitalista y socialista en su discurso, su práctica política demuestra que no buscaba abolir el capitalismo, sino transformarlo en un sistema monopólico y autoritario al servicio del Estado y de ciertas élites económicas. El antisemitismo nazi y su rechazo al capitalismo judío no deben interpretarse como una oposición al capitalismo en sí, sino como una justificación ideológica para la persecución de minorías y la concentración del poder. Por lo tanto, equiparar el nazismo con el socialismo o considerarlo un movimiento verdaderamente anticapitalista es una interpretación errónea y simplificada de la historia. Era además un hombre que admiraba profundamente a Stalin. Él decía que Stalin era el único líder que él admiraba realmente. Y no es casualidad que los nazis y los soviéticos hayan hecho el pacto Ribbentrop-Molotov para repartirse parte de Europa del Este en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque la afinidad ideológica entre ambos, entre Hitler y Stalin, era absoluta. La admiración pragmática de Hitler por Stalin. Adolf Hitler expresó en diversas ocasiones admiración por Joseph Stalin, no por una afinidad ideológica, sino por la habilidad del líder soviético para transformar el devastado imperio ruso en una potencia funcional en menos de 2 décadas. Esta admiración resulta interesante considerando que Hitler, en su libro Mein Kampf, había descrito a los eslavos, incluidos los rusos, como una raza inferior. A pesar de esta visión, Hitler reconocía la capacidad de Stalin para movilizar a una nación mucho menos desarrollada que Alemania y convertirla en una potencia industrial y militar en un periodo relativamente corto. Hitler valoraba la ética de trabajo de Stalin y su habilidad para implementar políticas que garantizaban disciplina y productividad. Según algunas fuentes históricas, Hitler llegó a describir a Stalin como un hombre fuerte y un trabajador incansable, características que él mismo apreciaba en un líder. Esta admiración no significaba que Hitler compartiera los principios del marxismo-leninismo, sino que reconocía la efectividad de Stalin al construir un Estado funcional. El pacto Molotov-Ribbentrop, una estrategia impuesta por las circunstancias. El pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética es frecuentemente interpretado como una muestra de afinidad ideológica entre ambos regímenes. Sin embargo, esta visión ignora el contexto geopolítico que forzó a la URSS a tomar esa decisión. No fue un pacto basado en simpatías, sino una estrategia defensiva impuesta por las circunstancias. A lo largo de los años, la Unión Soviética había advertido a las potencias occidentales sobre el peligro que representaba el rearme de Alemania, pero Francia y el Reino Unido se negaron a formar una alianza para contener a Hitler. Esta negativa no era casual. Muchos líderes occidentales esperaban que Hitler dirigiera su agresión hacia el este, cumpliendo con la doctrina del Lebensraum, espacio vital, que implicaba la expansión hacia la URSS. Frente a esta situación, Stalin firmó el pacto como medida temporal para ganar tiempo y fortalecer las defensas soviéticas, consciente de que Alemania rompería el acuerdo en algún momento. El pacto le permitió trasladar industrias hacia el este para protegerlas de una eventual invasión. Stalin no se equivocó en su cálculo. Cuando Alemania invadió la URSS en 1941, la ofensiva inicial fue brutal, pero eventualmente los soviéticos detuvieron el avance alemán y comenzaron una contraofensiva que contribuiría a la derrota del Tercer Reich. El pacto, por tanto, fue una jugada estratégica necesaria, no una expresión de confianza mutua. 1. La falsedad de la supuesta afinidad ideológica absoluta entre Hitler y el comunismo. Kaiser se equivoca al afirmar que existía una afinidad ideológica absoluta entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento histórico y contradice tanto los escritos de Hitler como las acciones de los nazis. Contradicción ideológica fundamental. En Mein Kampf y en sus discursos, Hitler describió al comunismo como una amenaza existencial para la raza aria y el orden fascista. Para él, el comunismo representaba todo lo que odiaba: igualdad social,
internacionalismo proletario y la abolición de las clases sociales. Su objetivo explícito era destruir la URSS, exterminar a su población eslava a quienes consideraba racialmente inferior y convertir el territorio soviético en un espacio vital Lebensraum para Alemania. El pacto Molotov-Ribbentrop fue táctico, no ideológico. El pacto de no agresión firmado en 1939 no fue una alianza ideológica, sino una estrategia temporal para ganar tiempo. La URSS sabía que eventualmente sería atacada por los nazis, y utilizó este periodo para trasladar industrias estratégicas hacia el este y aumentar su producción militar. Además, el hecho de que Alemania invadió la URSS en 1941 en la Operación Barbarroja demuestra que no había ninguna verdadera afinidad entre ambos regímenes. Por tanto, Kaiser se equivoca e ignora completamente las diferencias ideológicas irreconciliables entre nazismo y comunismo. Cualquier aparente admiración de Hitler hacia Stalin era táctica, no ideológica. 2. El reparto de Polonia y los territorios del Este no fue una colaboración ideológica. Kaiser se equivoca al sostener que el pacto Molotov-Ribbentrop implicó un reparto de Europa del Este entre la URSS y Alemania, sugiriendo que ambos regímenes actuaron como aliados. Esta interpretación es históricamente incorrecta. Polonia Oriental. Los territorios orientales de Polonia anexionados por la URSS en 1939 habían pertenecido históricamente a Rusia antes de 1918. Estos territorios fueron arrebatados a la Rusia zarista tras la Revolución Rusa y el Tratado de Brest-Litovsk de 1918. Por lo tanto, la entrada del Ejército Rojo en estos territorios no fue una expansión imperialista, sino un intento de recuperar territorios históricamente rusos y protegerlos del avance nazi. Repúblicas Bálticas. Las tres repúblicas bálticas Lituania, Letonia y Estonia habían firmado tratados de asistencia mutua con la URSS antes de caer bajo regímenes fascistas en los años 1920 y 1930. Cuando los fascistas derrocaron a los gobiernos democráticos bálticos, la URSS cumplió con los acuerdos previos e intervino para expulsar a los fascistas. Además, las elecciones celebradas en estas repúblicas en 1940 mostraron un amplio apoyo popular a la integración en la URSS. En Letonia, el bloque del pueblo trabajador obtuvo el 97% de los votos. En Lituania, el bloque democrático lituano obtuvo el 99% de los votos. En Estonia, la Unión del Pueblo Trabajador ganó con un 92.8% de los votos. Kaiser se equivoca e ignora el contexto histórico y legal de las acciones de la URSS. No hubo un reparto ideológico, sino medidas defensivas y legales respaldadas por tratados previos y el apoyo popular en las repúblicas afectadas. 3. La política de apaciguamiento de las potencias occidentales. Kaiser se equivoca y omite deliberadamente el papel de las potencias capitalistas Reino Unido, Francia y Estados Unidos en el fortalecimiento del régimen nazi y su complicidad con las agresiones fascistas antes de la Segunda Guerra Mundial. Financiamiento de Alemania. Según el periodista estadounidense Charles Higham, el 80% de los créditos bancarios para Alemania durante los años 1930 provino de Estados Unidos, y el 50% de las importaciones alemanas también procedían de Estados Unidos. Además, empresas estadounidenses como Standard Oil suministraron petróleo a Alemania, crucial para el rearme nazi. Este financiamiento tenía un objetivo claro: preparar a Alemania como una potencia militar capaz de detener la influencia comunista en Europa y eventualmente atacar a la URSS. Pacto de Múnich. En 1938, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania firmaron el Pacto de Múnich, entregando Checoslovaquia a los nazis sin resistencia. Este acuerdo demostró que las potencias occidentales priorizaron sus intereses anticomunistas sobre la lucha contra el fascismo. Kaiser se equivoca e ignora que las potencias capitalistas liberales jugaron un papel clave en el ascenso del nazismo y las agresiones fascistas, dado su afinidad ideológica absoluta con el nazismo. Su narrativa de culpar exclusivamente a la URSS es una falsificación histórica que oculta la complicidad occidental. 4. La invasión de la URSS por parte de Alemania. La Operación Barbarroja, lanzada por Hitler en junio de 1941, demuestra que cualquier supuesta afinidad entre nazis y soviéticos era inexistente. Objetivos genocidas de los nazis. Durante la invasión, los nazis llevaron a cabo atrocidades masivas, incluyendo el asesinato de millones de civiles, prisioneros de guerra y judíos soviéticos. Estas acciones son incompatibles con cualquier noción de respeto o admiración mutua. El papel del Ejército Rojo. Fue el Ejército Rojo el que libró la mayor parte de la lucha contra los nazis, sacrificando millones de vidas para derrotar al fascismo. Sin la resistencia soviética, es improbable que las potencias occidentales hubieran podido derrotar a Alemania por sí solas. Kaiser se equivoca e ignora que la invasión de la URSS por parte de Alemania fue un acto de agresión genocida, no una ruptura de una supuesta alianza. La resistencia soviética fue decisiva para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. 5. Lección de dialéctica. La estrategia soviética.
El pacto Molotov-Ribbentrop debe entenderse desde una perspectiva dialéctica, como una estrategia táctica para desorientar temporalmente a los nazis y retrasar su coordinación con Japón. Ganar tiempo. La URSS utilizó el pacto para trasladar industrias estratégicas hacia el este y aumentar su producción militar. Entre 1939 y 1941, la producción industrial soviética aumentó en un 13% y la producción militar en un 39%. Desorientar a los nazis. Al firmar el pacto, Stalin logró que Alemania no coordinara sus esfuerzos con Japón para invadir la URSS desde múltiples frentes. Esto permitió a los soviéticos enfrentarse primero a Japón en la batalla de Jalgin-Gol 1939, asegurando su flanco oriental. Kaiser se equivoca e ignora que el pacto fue una medida estratégica para proteger a la URSS y prepararla para la inevitable confrontación con los nazis. Su análisis está sesgado por una falta de comprensión dialéctica de la historia. Las afirmaciones de Kaiser sobre el pacto Molotov-Ribbentrop son falsedades históricas que ignoran el contexto geopolítico, las diferencias ideológicas irreconciliables entre nazismo y comunismo, y el papel decisivo de la URSS en la lucha contra el fascismo. Su narrativa busca desprestigiar al primer Estado socialista y justificar la complicidad occidental liberal con el nazismo, pero carece de fundamento histórico y contradice evidencias documentales claras. Y si ustedes comparan la ejecución en la práctica de las ideas comunistas en la Unión Soviética con las ideas nazis en la Alemania, el resultado es exactamente el mismo. Un Estado totalitario que controla absolutamente la vida de los individuos y la vida social, donde nada está fuera del Estado, es en donde se adoctrina a los jóvenes en las escuelas, donde todo es un instrumento de la propaganda política del Estado, de decir que es controlado por el partido. En el caso de los soviéticos, el Partido Comunista; en el caso de los nazis, obviamente, en Alemania, el Partido Nacional Socialista, donde tú tienes los campos de concentración, las masacres, la destrucción de toda propiedad que no sea afín al gobierno. Tienes lo mismo en un lado y en el otro. Por eso este pacto no era una cosa de pura estrategia, sino también de afinidad ideológica, y Hitler reconocía que era un gran admirador de Stalin. Otro dato que es interesante es saber que dentro de la Alemania nazi no existió algo así como una economía de mercado. Lo que hubo, ya lo hemos dicho, es lo que en alemán se llama la Zwangswirtschaft, es decir, la economía de fuerza. ¿Qué significa esto? Que todos los medios de producción estaban a disposición del partido nazi. Por mucho que tuvieran nominalmente dueños con propiedad privada, estaban dirigidos a los fines políticos que establecía el partido. Tenían que producir lo que el partido decía, vender a los precios que el partido decía, en los momentos que el partido decía, y a las personas y grupos que el partido les decía que tenía que hacer. Entonces, es falso que en Alemania existió capitalismo. No existió capitalismo, existió una economía completamente controlada por el Estado, es decir, también nacionalizada parcialmente por el Estado, donde incluso la propiedad privada nominalmente llegó a desaparecer, así como ocurrió en la misma Unión Soviética. De otra parte, hay que recordar que nazis y comunistas son básicamente grupos que disputan un mismo espacio de poder, y por eso es que se produce esta confrontación. Son doctrinas hermanas y grupos políticos hermanos que terminan en un conflicto fratricida porque están luchando por los mismos espacios de poder, y de ahí surge el mito de que nazis y comunistas son fuerzas opuestas y que unos defienden el capitalismo y otros defienden la dictadura del proletariado simplemente y la economía centralmente planificada. Pero eso es falso. Friedrich von Hayek lo explica muy bien, el premio Nobel de Economía austríaca, que vivió todo esto y que viene del socialismo fabiano, es decir, él había sido socialista. Señala en la década del mismo 30 y 40 que el marxismo es el fundamento epistemológico, es decir, de la teoría de conocimiento del nazismo. Y llega a decir Hayek que la revolución comunista ya había tenido lugar en Alemania, porque los nazis eran lo mismo que los comunistas, eran idénticos. Básicamente lo que hacen los marxistas es decir que hay una lógica y una racionalidad que se aplica a los burgueses y otra que se aplica a los proletarios, y estas son incompatibles, y por lo tanto el conflicto entre ambos es irremediable y tiene que haber una lucha de clases para obviamente liberar a las supuestas víctimas que vendrían siendo los proletarios de los explotadores que vendrían siendo los capitalistas, y que los únicos que pueden ver la verdad de todo esto son los marxistas con su método ideológico del materialismo dialéctico. Ellos sí tienen acceso a la verdad y por lo tanto tienen que seguirlo, y en última instancia se produce esta lucha de clase final que termina con el fin de la historia. Bueno, los nazis, explica Hayek, hicieron exactamente lo mismo. Tomaron de Marx la idea de la fragmentación en la razón humana y dicen, bueno, hay una lógica de los arios, hay otra lógica de los judíos, estos son dos grupos que son incompatibles, los judíos son los malos, son los explotadores, son los que abusan de los arios, y por lo tanto los arios con su propia lógica, su propia racionalidad, tienen que enfrentarse en esta lucha existencial con los judíos y tienen que eliminarlos, así como los marxistas planteaban que había que eliminar a los burgueses, es decir, exactamente lo mismo. Y por eso, insisto una vez más, cuando ustedes ven en la práctica los resultados de las revoluciones comunistas en dictaduras totalitarias son idénticas a la de las revoluciones fascistas nacionalsocialistas, en el caso alemán con Adolf Hitler. Entonces, esta idea de que los liberales que defendemos el derecho a propiedad, el derecho a la vida y a la libertad frente al poder del Estado, e incluso con teorías que llegan a plantear la eliminación del Estado, es fascismo o es nazismo, es realmente una completa estupidez. En el caso del fascismo, que postula en la práctica una acción política a todas las esferas de la vida individual y de la vida en sociedad, obviamente que no hay ni un vaso comunicante con el liberalismo.
Tanto es así que, como yo ya dije, Benito Mussolini explica en su artículo La doctrina del fascismo que esta es una reacción en contra del liberalismo. Mussolini, que como sabemos y he dicho era un admirador de Marx, dice claramente y de manera muy transparente que el fascismo es contrario al liberalismo, como también lo es el marxismo. No nos olvidemos también la afirmación de que en la Alemania nazi no existía una economía de mercado y que todos los medios de producción estaban bajo el control exclusivo del partido nazi es una simplificación excesiva. Aunque el régimen nazi ejerció un control significativo sobre la economía, la realidad era más compleja. Lejos de una nacionalización total, los nazis implementaron una privatización masiva de empresas estatales, incluyendo bancos, astilleros y ferrocarriles. De hecho, el gobierno nazi promovió que las empresas estuvieran en manos privadas siempre que fuera posible, evitando la propiedad estatal salvo cuando era estrictamente necesario para el rearme o el esfuerzo de guerra. El régimen sí intervino fuertemente en la economía, con políticas de obras públicas y el desarrollo del sector industrial militar. Además, se prohibieron los sindicatos independientes y las huelgas. Sin embargo, esto no implicó la abolición de la propiedad privada ni la eliminación total de los mecanismos de mercado. Hitler mismo aclaró que su interpretación del socialismo no tenía nada que ver con el socialismo marxista, aludiendo a que el marxismo está en contra de la propiedad, el verdadero socialismo no lo está. En privado, insistió en proteger la propiedad privada y fomentar la iniciativa privada. El nazismo se diferencia del comunismo principalmente por su fuerte enfoque racial e imperialista, lo que provocó una incompatibilidad irreconciliable entre ambas ideologías. Mientras que el comunismo se fundamenta en principios económicos y materiales, el nazismo se basa en conceptos metafísicos y raciales. Principales diferencias. Raza frente a clase. La ideología nazi promovía la idea de una raza aria superior, destinada a dominar a otros grupos considerados inferiores, como los judíos, los eslavos y otras etnias. En contraste, el comunismo se enfoca en la lucha de clases y en la creación de una sociedad sin estratificación social. Imperialismo y Lebensraum. El nazismo abrazó un expansionismo imperialista, buscando conquistar territorios en Europa del Este para establecer un espacio vital, Lebensraum, para la raza aria. Este objetivo implicaba la expulsión, dominación y exterminio de las poblaciones locales, especialmente los eslavos. El comunismo, por otro lado, promueve la solidaridad internacional entre los trabajadores, sin implicaciones imperialistas. Antisemitismo. El antisemitismo racial fue un pilar del nazismo, que culpaba a los judíos tanto del capitalismo como del comunismo, y los veía como el principal enemigo. Esta ideología llevó a la persecución sistemática y al genocidio de los judíos. En cambio, el comunismo no tiene una base racial antisemita. Jerarquía racial y Untermenschen. Los nazis creían en una jerarquía racial, donde la raza aria alemana era superior, y otras razas, consideradas infrahumanas, Untermenschen, estaban destinadas a trabajos forzados y, eventualmente, a la exterminación. La incompatibilidad entre el nazismo y la Unión Soviética era inevitable, dada la ideología racial nazi, que consideraba a los eslavos como una raza inferior. Si los nazis hubieran ganado la guerra, habrían esclavizado y exterminado a gran parte de la población eslava, tal como lo escribió Hitler en Mi lucha. 1. Fragmentación de la razón. Aunque ambas ideologías operaron bajo un pensamiento de nosotros contra ellos, la base de esa división y sus implicaciones son profundamente distintas. Marxismo. La división se fundamenta en la clase, es decir, en la posición económica dentro de un sistema de producción. Se podría argumentar, y los marxistas lo sostendrían, que esta división tiene una base material y es potencialmente superable mediante una revolución y el cambio del sistema económico. Teóricamente, la clase no es algo inherente, un burgués podría convertirse en proletario. La diferencia lógica surge de intereses materiales diversos. Nazismo. La división está basada en la raza, entendida como una categoría pseudobiológica y socialmente construida, que los nazis consideraban inherente e inmutable. Según esta ideología, el judaísmo representaba una característica genética permanente, determinante de la naturaleza esencial de las personas y de su lógica. Por lo tanto, si bien ambas ideologías fragmentan la razón de alguna forma, la base de esa fragmentación y sus implicaciones son radicalmente diferentes. Una es teóricamente transformable, la otra es fija e inmutable. 2. Naturaleza del enemigo y su eliminación. Ambas ideologías defendieron la eliminación de un grupo, pero la naturaleza de esa eliminación era completamente distinta. Marxismo. El objetivo era la abolición de la clase burguesa. Esto no implicaba necesariamente el exterminio físico de todos los miembros de esa clase, aunque la violencia y la represión fueron comunes en las revoluciones comunistas. El fin perseguido era un cambio en el sistema de propiedad, y teóricamente, los individuos de la burguesía podrían integrarse a la nueva sociedad socialista. Nazismo.
El objetivo era el exterminio físico total del pueblo judío. Se trató de un genocidio sin posibilidad de integración ni aceptación. La identidad judía misma era el objetivo de la eliminación. Por lo tanto, aunque ambas ideologías implicaban la eliminación de un grupo, la naturaleza de esa eliminación, un cambio sistémico frente a un genocidio, marca una diferencia fundamental. 3 resultados prácticos idénticos. Sistemas económicos. Los estados comunistas implementaron economías planificadas centralmente, con propiedad estatal de los medios de producción. En cambio, la Alemania nazi, a pesar de estar muy regulada, mantuvo un sistema económico capitalista con propiedad privada. Estructura social. Los estados comunistas, al menos en teoría, buscaban una sociedad sin clases. La Alemania nazi, por su parte, mantenía una estructura social jerárquica basada en la raza y la identidad nacional. Objetivos geopolíticos. La Unión Soviética, aunque expansionista del comunismo, justificaba su expansión como la propagación del comunismo y el apoyo a las revoluciones socialistas. El principal objetivo de la Alemania nazi era la expansión territorial, fundamentada en la supremacía racial, Lebensraum. Aunque podrían encontrarse algunas similitudes superficiales entre las ideologías nazi y marxista, como la mentalidad de nosotros contra ellos y el deseo de un cambio social radical, un análisis más profundo revela diferencias esenciales en sus principios fundamentales, la naturaleza de sus enemigos y los resultados prácticos de sus regímenes. Decir que son prácticamente lo mismo es una simplificación peligrosa que minimiza los horrores únicos del nazismo y el Holocausto. Esta afirmación no resiste el escrutinio cuando se analizan los principios y las realidades históricas de cada ideología. Liberales en la Italia fascista que apoyaron a Mussolini. Durante el régimen fascista en Italia, una gran mayoría de liberales brindaron su apoyo a Benito Mussolini, ocupando cargos dentro de su gobierno. Su respaldo se debió, en gran medida, a la atracción por la austeridad, al temor al bolchevismo y al aparente apoyo de Mussolini al liberalismo. Entre los liberales que respaldaron a Mussolini destacan Luigi Albertini, senador liberal que contribuyó a la liberación de Mussolini tras su arresto en 1921. Antonio Salandra, principal rival político de Giolitti y figura destacada de la derecha liberal. En 1922 apoyó el gobierno de Mussolini, votó a favor de la ley Acerbo, se presentó en las listas fascistas en las elecciones de 1924 y ocupó diversos cargos dentro del régimen hasta su fallecimiento. Paolo Boselli, ex primer ministro durante la Primera Guerra Mundial. Respaldó el gobierno de Mussolini, y en 1924 recibió el carné del Partido Nacional Fascista, Ad Honorem. Vittorio Emanuele Orlando, representante liberal y político de gran trayectoria, ocupó varios cargos de relevancia, incluida la presidencia del Consejo de Ministros. Apoyó a Mussolini en 1922, participó en la comisión que revisó y aprobó la ley Acerbo y fue candidato en las listas fascistas en 1924. Giovanni Giolitti, fue elegido diputado en las elecciones de mayo de 1921 con el respaldo de Giolitti. Liberales en la Alemania nazi. A pesar de que el liberalismo suele asociarse con la defensa de la democracia, los derechos individuales y el libre mercado, en la Alemania de los años 30 algunos empresarios, académicos, juristas y políticos liberales colaboraron con el régimen nazi por diversos motivos, ya fuera por interés económico, afinidad ideológica o pragmatismo político. 1. Colaboración económica. Empresarios liberales. Empresarios industriales y financieros. Líderes empresariales alemanes, aunque adherían a principios de liberalismo económico, vieron en el nazismo una oportunidad para proteger sus intereses frente a lo que consideraban amenazas mayores, como el comunismo y el movimiento obrero organizado. Hjalmar Schacht, economista y banquero que había sido ministro de Economía durante la República de Weimar, apoyó al régimen nazi con la creencia de que podría influir en su política económica. Schacht jugó un papel clave en la financiación del rearme alemán y en la implementación de medidas que estabilizaron la economía bajo Hitler. Gustav Krupp y Fritz Thyssen, prominentes industriales, proporcionaron apoyo financiero al partido nazi antes de 1933 y continuaron colaborando con el régimen una vez en el poder. Muchos empresarios liberales aceptaron la eliminación de los sindicatos y la represión política a cambio de un entorno económico más favorable a los intereses industriales. 2. Juristas y académicos liberales. Algunos juristas y académicos de tradición liberal intentaron justificar el régimen nazi en lugar de defender principios democráticos. En su intento de encajar el nazismo dentro de su marco teórico, reinterpretaron conceptos como el Estado de Derecho y la propiedad privada bajo el prisma autoritario del régimen. Carl Schmitt, un jurista influyente, argumentó que el Estado debía tener un poder absoluto para garantizar el orden y la seguridad. Aunque Schmitt no era un liberal en el sentido clásico, sus ideas influyeron en intelectuales liberales que intentaron reconciliar el autoritarismo nazi con ciertos principios del liberalismo legal.
Universidades y el mundo académico. Algunos académicos liberales, ya fuera por presión o por convicción, colaboraron con el régimen. A través de investigaciones y publicaciones, legitimaron ideológicamente las políticas del nazismo, incluyendo la discriminación y la expansión territorial. 3. Políticos y burócratas liberales. Adaptación al régimen. Algunos políticos y burócratas que provenían de partidos liberales, como el Partido Democrático Alemán, DDP, o el Partido del Estado Alemán, DSTP, optaron por colaborar con los nazis con la esperanza de moderar sus políticas desde dentro o simplemente para preservar sus propias carreras e influencia. Franz von Papen, un político conservador con vínculos en círculos liberales, desempeñó un papel crucial en la llegada de Hitler al poder. Como canciller antes de su ascenso y luego vicecanciller bajo su gobierno, facilitó la consolidación del régimen nazi. 4. Liberales nacionalistas. Convergencia ideológica. Algunos sectores liberales compartían con los nazis una visión nacionalista extrema y una fuerte oposición al Tratado de Versalles, al comunismo y a ciertas minorías. Estas coincidencias facilitaron su aceptación del régimen nazi. Aunque el antisemitismo no era una característica esencial del liberalismo clásico, ciertos liberales alemanes no se opusieron a las políticas antijudías del nazismo, e incluso vieron en ellas una forma de preservar la identidad nacional. La relación entre el liberalismo y el nazismo fue uniforme ni absoluta, existiendo figuras liberales que, por convicción, colaboraron con el régimen. Ya fuera en el ámbito económico, académico, jurídico o político, su apoyo contribuyó a la consolidación del Tercer Reich. De que Marx era un profundo antisemita, y este es un elemento fundamental en el caso del nazismo, la teoría racial, porque así como los marxistas tenían la lucha de clases, que también la tienen los nazis, porque es una revolución en contra de la burguesía, que se considera un orden creado por el capitalismo de origen judío, también tienen ese elemento de lucha de clases y los nazis, pero se enfatiza más lo de la raza. Bueno, como digo, como los marxistas tenían este elemento de lucha de clases, también tienen un elemento racista. De hecho, Marx, que era de origen judío, escribe un ensayo, un libro que se llama Ensayo sobre la cuestión judía, y en ese ensayo, si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de que Marx es profundamente antisemita. Bueno, los comunistas siempre han detestado a los judíos, aun cuando algunos de sus teóricos hayan tenido origen judío. ¿Por qué? Porque los consideran responsables de la creación de todo este sistema financiero internacional, del mercado, del capitalismo y todas estas cuestiones que supuestamente oprimen y abusan a todos los demás, donde los únicos beneficiados serían ellos. Entonces es obvio que los marxistas van a odiar a los judíos. Además, en ese ensayo sobre la cuestión judía, dice Marx que los derechos humanos son un invento de la burguesía para defender el orden capitalista. ¿Por qué? Porque los derechos humanos terminan por proteger nuestros derechos individuales y en consecuencia hacen que la revolución del proletariado sea imposible, porque si tú tienes que respetar el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de otro, tú no puedes llegar, ir y cortarle la cabeza a la burguesía, no la puedes exterminar físicamente, que era lo que decía Marx que había que hacer si era necesario con la burguesía para poder destronar el sistema capitalista y lograr la liberación del hombre, en principio. Da lo mismo cuántos millones de muertos esto costara. Esto explica que nazis y marxistas postulen en última instancia lo mismo desde el punto de vista filosófico, esa reacción contra los derechos del individuo, contra el capitalismo, contra el libre mercado, para que el Estado controle todo y que en la práctica obtengan exactamente también los mismos resultados. Eso no es una coincidencia. Cuando uno ve todos los regímenes comunistas de la historia que han ocurrido en distintos contextos culturales, uno puede ir a la Alemania comunista, a la Rusia soviética, a la China comunista, a la Cuba de Fidel Castro, todos terminan exactamente en lo mismo que terminaron los nazis. Campos de concentración, ejecuciones, confiscación de propiedad privada y prohibición de libre circulación de bienes y todos los estragos que conocemos, miseria generalizada, en muchos casos imperialismo desatado y guerra. Entonces no hay que confundirse. El liberalismo es completamente lo contrario al nazismo, lo contrario al fascismo, que viene siendo idéntico desde el punto de vista de la matriz ideológica, salvo por diferencias más bien marginales, a lo que es el comunismo y el marxismo. Y en consecuencia, los que son los verdaderos nazis, los que son los verdaderos fascistas, son los de izquierda, los que califican de fascistas a los liberales. 1. Marx como profundo antisemita. Es cierto que Karl Marx escribió sobre la cuestión judía, Zur Judenfrage, 1843, donde abordó el tema del antisemitismo desde una perspectiva materialista. Sin embargo, calificarlo como un profundo antisemita es una simplificación problemática. En este ensayo, Marx critica el papel del capital financiero, asociándolo con los judíos debido a estereotipos históricos arraigados en su época. Esto no implica necesariamente un odio hacia los judíos como grupo étnico o religioso, sino que refleja un análisis basado en categorías económicas y en el pensamiento predominante del siglo XIX. Muchos estudiosos han señalado que el contexto histórico y las limitaciones del pensamiento decimonónico son clave para interpretar sus palabras. Por ejemplo, Daniel Ben Said sostiene que acusar a Marx de antisemitismo es un sinsentido. Además, su obra posterior dejó de lado cualquier referencia a los judíos y se enfocó en la crítica estructural al capitalismo. Comparar a Marx con Hitler o el nazismo es una distorsión.
Mientras que el nazismo se fundamentó en el odio racial explícito y la supresión violenta de grupos étnicos, Marx buscaba abolir las clases económicas y superar las divisiones sociales. Son enfoques diametralmente opuestos. 2. La lucha de clases y la raza. Afirmar que tanto los marxistas como los nazis promovían la lucha de clases es engañoso. El marxismo entiende la lucha de clases como el conflicto entre la burguesía, quienes poseen los medios de producción, y el proletariado, quienes venden su fuerza de trabajo. Se trata de un análisis económico y estructural, sin relación con la raza o la biología. El nazismo, en cambio, basó su ideología en una jerarquía racial, justificando la opresión y el exterminio de grupos específicos, en particular los judíos. Mientras el marxismo busca eliminar las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad, el nazismo se centró en preservar una jerarquía racial mediante la violencia. Esta diferencia es crucial y no puede ser ignorada. 3. Marx y el capitalismo judío. El argumento de que Marx veía a los judíos como responsables del sistema financiero internacional es una interpretación sesgada de su obra. En Sobre la cuestión judía, Marx critica el capitalismo financiero, pero utiliza términos que reflejan los prejuicios comunes de su tiempo. Esto no significa que él mismo compartiera esos prejuicios de manera personal o política, sino que describía una realidad que observaba en su contexto histórico. Además, reducir el marxismo a una supuesta animosidad contra los judíos ignora el papel de figuras clave del socialismo y comunismo que eran de origen judío, como Rosa Luxemburgo y León Trotsky, quienes lucharon activamente contra el antisemitismo. El objetivo principal de Marx siempre fue la crítica al capitalismo como sistema económico, no la persecución de un grupo étnico. 4. Los derechos humanos según Marx. Se ha afirmado que Marx rechazaba los derechos humanos porque protegían el orden capitalista. Es cierto que en Sobre la cuestión judía criticó los derechos liberales individuales, argumentando que perpetuaban la alienación bajo el capitalismo. Sin embargo, esto no significa que Marx propusiera la eliminación física de la burguesía ni la violencia indiscriminada. Su crítica se dirigía a cómo los derechos formales, como la propiedad privada, enmascaraban las desigualdades materiales existentes. Reducir su pensamiento a una supuesta incitación al exterminio de la burguesía es una caricatura. Marx defendía la transformación revolucionaria de la sociedad mediante la conciencia de clase y la acción colectiva, no la violencia irracional. Liberalismo, fascismo y nazismo. Es importante señalar que el liberalismo, en varios momentos históricos, ha colaborado con el fascismo. Como se menciona en el video, tanto Hitler como Mussolini mantuvieron vínculos con principios liberales en el ámbito económico. De hecho, Mussolini llegó a definirse como un liberal en términos económicos, mientras que Hitler podría haber incluido el término liberal en su partido sin que ello implicara una contradicción fundamental. Esto evidencia que, lejos de ser antagonistas absolutos, el liberalismo y el fascismo han tenido convergencias históricas, particularmente en su rechazo al comunismo y en su defensa de ciertos intereses económicos. Crear un video lleno de afirmaciones sin fundamento es una tarea sencilla y, desde el punto de vista del impacto emocional y la viralidad, altamente efectiva. En el video analizado, por ejemplo, se presentan múltiples acusaciones y declaraciones tajantes sobre temas históricos y filosóficos complejos como el fascismo, el nazismo, el comunismo y el liberalismo sin ofrecer evidencia sólida ni contexto adecuado. Este tipo de contenido funciona porque sus afirmaciones son simples, provocativas y diseñadas para reforzar prejuicios o creencias preexistentes en la audiencia. El verdadero desafío no está en difundir desinformación, sino en refutarla. Desmontar cada una de estas afirmaciones requiere un esfuerzo considerable. Implica un análisis riguroso, la contextualización de eventos históricos, la consulta de fuentes confiables y la explicación clara de conceptos filosóficos y económicos. Este proceso es mucho más exigente en términos de tiempo y dedicación, lo que lo hace menos atractivo para una audiencia acostumbrada a consumir contenido breve, impactante y fácil de digerir. Además, la mayoría de las personas no suele verificar la veracidad de lo que ve o escucha. En lugar de cuestionar, muchos aceptan como ciertas aquellas afirmaciones que refuerzan sus propias convicciones, especialmente cuando éstas se presentan con un tono apasionado o dramático. Esto crea un entorno propicio para la proliferación de la desinformación, mientras que los análisis más matizados y fundamentados quedan relegados a un segundo plano.